Lucas 1. El nacimiento de Juan el Bautista. A introducción al Evangelio de Lucas. Los primeros 4 versículos crean una oración en el griego original. Los versículos son escritos con un estilo refinado, académico y clásico. Pero después, para el resto del Evangelio, Lucas no usó el lenguaje de los eruditos, sino del hombre común, el lenguaje del pueblo y de la calle. A través de esto, Lucas nos dice: estos relatos tienen todas las credenciales académicas y científicas adecuadas, pero están escritos para el hombre de la calle. Lucas escribió para que la gente entendiera a Jesús, no para que admiraran su habilidad literaria. 1:1-2. Mención de las cuentas anteriores de la vida de Jesús. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. A muchos han tratado de poner. Lucas escribió su evangelio sabiendo que muchos ya habían escrito historias de la vida de Jesús. Esto se puede referir a las obras de Marcos y Mateo. La mayoría de la gente piensa que el libro de Juan fue escrito después del libro de Lucas, y también puede referirse a otras biografías de Jesús no inspiradas directamente por el Espíritu Santo. Unos investigadores afirman que los escritos acerca de Jesús no resultaron hasta 2 o tal vez 3 generaciones después de su muerte en la cruz. Pero el trabajo de un experto papiro alemán Carsten Siede, en diciembre del 1994, sugiere que actualmente poseemos copias del libro de Mateo que datan cerca a la propia época de Jesús. Los hallazgos de Siede están basados en un análisis cuidadoso de la secuencia de comandos de escritura utilizado en los fragmentos descubiertos recientemente. De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Los escritos mencionados anteriormente contienen cosas ya comúnmente conocidas y creídas entre los cristianos, en los días de Lucas. Cuando Lucas escribió, la mayoría de los cristianos ya sabían todo acerca de la vida de Jesús, ambos de los relatos orales transmitidos por los discípulos originales, y por las biografías que ya habían sido escritas. Y, con la palabra nosotros, Lucas se puso en la comunidad de cristianos que creían y recibían las cuentas de la vida de Jesús. Lucas fue compañero de Pablo, Hechos 16, 10-11, 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24, y Pablo lo llamó el médico amado, Colosenses 4:14. Lucas era un médico y por lo tanto un hombre de la ciencia e investigación, y esto se refleja en su historia de la vida de Jesús. 2. Por todos los indicios, Lucas era un gentil. Colosenses 4, 10-11 y 4:14 muestran que él no era judío, porque no estaba incluido en el grupo que son de la circuncisión. Esto hace que Lucas sea único, ya que él es el único escritor del Nuevo Testamento que era un gentil. 3. Dios le dio a este único escritor gentil un gran privilegio. Porque él también escribió el libro de Hechos, que constituye el segundo volumen de este Evangelio. Lucas escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor humano, suponiendo que Pablo no es el autor de la carta a los Hebreos. C. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Lucas nos dice que los relatos anteriores de la vida de Jesús se basaron en las palabras de lo que vieron con sus ojos. Y, los que desde el principio fueron indudablemente los apóstoles, los que estaban con Jesús desde el principio. Pero los que desde el principio también podría incluir a personas como la propia María, a quien Lucas probablemente entrevistó en su investigación de esta historia de la vida de Jesús. Lucas escribió a un mundo del primer siglo cansado del pensamiento: si se siente bien, hazlo. Sin embargo, este mundo se ofendía por las supersticiones locas de la mayoría de las religiones. El mundo entonces, como hoy, anhela lo que ofrece el cristianismo, la fe basada en hechos. 2, 3-4, Lucas explica la razón de la escritura de su relato. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me ha parecido también a mí. Lucas no fue uno de los que vieron con sus ojos los eventos del comienzo del ministerio de Jesús. Sin embargo, él se puso en la misma línea con otros que escribieron relatos de la vida de Jesús de experiencia de primera mano, como Mateo y Marcos,
debido a que su relato se basó en una comprensión perfecta por haber investigado con diligencia los acontecimientos. B. Escribírtelas por orden, habiendo ya leído el relato de Mateo y Marcos. Lucas quiso dar un tercer relato con énfasis en la comprensión y orden. Por lo tanto, Lucas es el evangelio más completo. Documenta toda la historia de Jesús desde la anunciación de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Lucas es el evangelio más universal. En el libro de Lucas, los gentiles se ponen a menudo en una luz favorable. El evangelio de Lucas es el más interesado en los roles de las mujeres, los niños y los marginados sociales. El evangelio de Lucas es el más interesado en la oración. Tiene 7 referencias diferentes a Jesús orando que se encuentran solo en este evangelio. El evangelio de Lucas es el que tiene el mayor énfasis en el Espíritu Santo y en el gozo. El evangelio de Lucas es el que tiene el mayor énfasis en predicar las buenas nuevas, el evangelio. Este término es usado 10 veces en este evangelio, y solo una vez en cualquier otro evangelio, así como 15 veces adicionales en Hechos. C. Excelentísimo Teófilo, Lucas dirigió su evangelio a un hombre llamado Teófilo, pero también fue escrito con un público más amplio en mente. Y por su título, Excelentísimo, deducimos que Teófilo era probablemente un oficial del gobierno romano. Es muy probable que los libros de Lucas y Hechos constituyen breve defensa de Pablo para su juicio ante César, ya que Hechos deja a Pablo en espera de ese juicio. 2. Quienquiera que fue Teófilo, él ya había tenido alguna instrucción en la fe, en las cuales ha sido instruido. D. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. 1. 5-7. El tiempo y las personas que comienzan la historia de la vida de Jesús. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. En los días de Herodes, estos eventos ocurrieron en un tiempo definido. Este era el hombre conocido como Herodes el Grande, quien estaba al final de un largo y terrible reinado. Étnicamente, él no era un descendiente de Israel, sino del hermano de Jacobo, Esaú, por lo tanto, un edomita o un idumeo. Él era conocido por sus espectaculares programas de construcción, pero más aún por su crueldad paranoica, que lo llevó a realizar muchas ejecuciones, incluyendo a miembros de su propia familia. B. Un sacerdote llamado Zacarías, su mujer. Elisabet. Estos hechos ocurrieron a las personas definidas. Zacarías y Elisabet eran justos y obedientes, pero también estigmatizados por su esterilidad, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. C. De la clase de Abías, divisiones sacerdotales, incluida la clase de Abías, se notaron en una Crónicas 23-24. 2. 8-10, servicio en el templo de Zacarías. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo. A través de los años, el número de sacerdotes se multiplicó. Allí se decía que eran como 20.000 sacerdotes en la época de Jesús, por lo cual se utilizaba la suerte para determinar cuál sacerdote serviría y cuándo. La suerte para servir podría tocarle a un sacerdote solo una vez en su vida. Y para un hombre piadoso como Zacarías, este fue probablemente el evento más grande de su vida, un privilegio tremendo, oportunidad de una vez en la vida. Seguramente se preguntó cómo sería entrar en el lugar santo, y si Dios tenía algo especial para decirle en este evento tan especial de su vida. 2.
También es fácil imaginar que Zacarías le pidió a los sacerdotes que ya habían realizado este servicio cómo era, preguntándoles si tenían alguna experiencia espiritual única cuando ministraban en la presencia del Señor. Este evento se llenó de una enorme expectación. Ofrecer el incienso. De acuerdo con la ley de Moisés, el incienso se ofrecía a Dios en el altar de oro todas las mañanas y todas las tardes, Éxodo 30, 7-8. En ese momento, ya había un ritual establecido para la práctica. Y habían varias suertes emitidas para determinar quién haría qué en el sacrificio de la mañana. La primera suerte determinaba quién limpiaría el altar y prepararía su fuego. La segunda suerte determinaba quién mataría el sacrificio de la mañana y rociaría el altar, el candelabro de oro y el altar del incienso. La tercera suerte determinaba quién vendría a ofrecer el incienso. Este era el deber más privilegiado. A los que les tocaban la primera y segunda porción repetirían su deber en el sacrificio de la tarde, pero esto no aplicaba al de la tercera suerte. Ofrecer el incienso era una oportunidad única en la vida. 2. Antes del amanecer, cientos de adoradores se reunieron en el templo. El sacrificio de la mañana se inició cuando el sacerdote del incienso se dirigió hacia el templo, a través de los patios exteriores, golpeó un instrumento conocido como el magrepá. Al oír el ruido, los levitas se reunieron y se prepararon para conducir al pueblo en las canciones de adoración a Dios. 3. Los otros dos sacerdotes designados por sorteo por la mañana caminaron al templo, uno a cada lado del sacerdote, elegido para ofrecer el incienso. Los tres entraron en el lugar santo juntos. Un sacerdote puso carbones encendidos sobre el altar de oro, mientras el otro sacerdote alistó el incienso. Entonces esos dos sacerdotes salieron del templo, y el sacerdote del incienso se quedó solo en el lugar santo. 4. En enfrente de él estaba el altar de oro del incienso, que era de 45.7 centímetros cuadrados y 91.44 centímetros de alto. En esa pequeña mesa estaban los carbones encendidos, con pequeñas volutas de humo que se elevaban hacia arriba, listo para el incienso. Detrás del altar de oro había una cortina enorme y gruesa, y detrás de esa cortina era el lugar santísimo, el lugar más santo, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote, y solo en el día de la expiación. Mientras él hizo frente al altar de oro del incienso, a su derecha estaba la mesa de la proposición, y para su izquierda estaba el candelero de oro que proporcionó la única luz para el lugar santo. C. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Cuando la gente vio a los dos hombres salir del templo, sabían que el momento de ofrecer el incienso había llegado. Esos cientos de personas se inclinaron o se arrodillaron ante el Señor, y extendieron sus manos en oración silenciosa. Ellos sabían que en ese momento el sacerdote del incienso oraba en el lugar santo, en la misma presencia de Dios, para toda la nación. Y siguieron varios minutos de silencio en todos los recintos del templo, mientras Zacarías se quedó en oración en el lugar santo durante la experiencia más solemne de su vida. 2. La conexión entre la quema de incienso y la oración puede parecer extraña para algunos, pero en la Biblia, la quema de incienso es una imagen fuerte de la oración. Salmos 141, 2, Apocalipsis 5:8. 2. ¿Qué es lo que oró Zacarías? Debió haberlo pensado de antemano. Incluso, pudo haber sacado una lista de oración, aunque es más probable que la memorizó. También sabía cuánto tiempo orar, porque había asistido al sacrificio de la mañana como un adorador muchas veces antes, y sabía cuánto tiempo el sacerdote del incienso se quedaba en el templo. Debe de haber orado por las necesidades de la nación de Israel, que fue ocupado y oprimido por los odiados romanos. Debe haber orado para que Dios envíe al Mesías. Probablemente habría pensado que estaba mal incluir sus necesidades personales en un momento tan sagrado. 3, 11-17, el anuncio del ángel a Zacarías. Y se le apareció
un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y se le apareció un ángel del Señor. El ángel simplemente se quedó a la derecha del altar del incienso. Zacarías probablemente tenía sus ojos fuertemente cerrados en oración apasionada, y cuando los abrió, vio a este ángel. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. El ángel que se le apareció a Zacarías no fue una figura romántica, o un bebé desnudo con alas. Este ángel era una gloriosa, temerosa, e increíble criatura. Como la mayoría de los ángeles en la Biblia, lo primero que este ángel tiene que decir a su contacto humano es: no temas. Y Zacarías debió pensar: ¿esto le sucede a todos los que hacen esto? Los otros no me contaron de esto. Sé. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo. Es dudoso que Zacarías oró por un hijo cuando él estaba en el altar de oro del incienso. En primer lugar, podría haber parecido una necesidad egoísta. En segundo lugar, ya que él y Elisabet ambos eran ya de edad avanzada, Lucas 1:7, probablemente habían renunciado a esta oración desde hace tiempo. Y a veces oramos por algo por mucho, mucho tiempo. Oramos por la salvación de un cónyuge o de un hijo. Oramos por un llamamiento o un ministerio. Oramos para que Dios traiga a esa persona especial para nosotros. Pero después de años de oración sincera, nos rendimos por desaliento. Zacarías y Elisabet probablemente oraron por años por un hijo, pero se dieron por vencidos después de mucho tiempo, y dejaron de creerle a Dios por mucho. 2. Cuando estamos en ese lugar, a veces empezamos, en la más pequeña manera, a dudar del amor y cuidado de Dios por nosotros. Pero Dios siempre ama, y su cuidado nunca para. 3. La reacción de Zacarías a la promesa del ángel probablemente fue pensar: yo no sé de qué me está hablando. Yo no oro por un hijo. Somos viejos, ya sabes. Renuncié a esa oración hace mucho tiempo. Estoy orando por la salvación de Israel. Estoy orando para que Dios envíe al Mesías prometido. Zacarías no sabía que Dios iba a contestar ambas oraciones a la vez, y utilizar a su milagroso bebé para ser parte de enviar al Mesías. 4. Zacarías no tenía idea de que Dios iba a responder a los dos grandes deseos de su corazón a la vez. Probablemente había renunciado completamente a la idea de ser padre. Era una esperanza que fue renunciada durante años de decepción. Pero Dios no había renunciado a la idea, a pesar de que Zacarías y Elisabet lo habían hecho. Te llamará su nombre Juan. Al niño se le dio nombre antes de que fuera concebido. Este fue un mandato del Señor, nombrar al niño Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Esta probablemente es una referencia a la promesa nazarena que se encuentra en Números 6. Su hijo Juan sería consagrado especialmente a Dios todos los días de su vida, como Sansón lo debería haber sido. Y, aunque Juan será grande delante de Dios, por la gracia de Dios, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él. Mateo 11:11. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Su hijo Juan sería lleno del Espíritu Santo de una manera única, siendo lleno del Espíritu Santo mientras estaba en el útero. Y Calvino, acerca de Juan siendo lleno del Espíritu Santo desde el vientre,
aprendamos de este ejemplo que, desde la más tierna infancia hasta la última vejez, la operación del Espíritu en el hombre es libre. G. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. La gran obra de Juan sería preparar el camino del Mesías, señalando corazones a Dios antes de la venida del Mesías. El patrón para su ministerio sería el gran profeta Elías, con el espíritu y el poder de Elías. Jesús más tarde dijo que esto se cumplió en Juan, Mateo 11:14 y 17:12. H. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, esta cita de Malaquías 4:5-6 es significativa para más que su referencia a Elías. Estas fueron esencialmente las últimas palabras en el Antiguo Testamento, y ahora la revelación de Dios está retomando donde había terminado. Y Elías era un hombre quien llamó a Israel a un arrepentimiento radical, 1 Reyes 18:20-40. 4. 18-20. La duda y el mutismo de Zacarías. Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. A. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. La actitud de Zacarías fue, gracias por la promesa, ángel. Pero sabiendo el estado de mi esposa y el mío, esta es una demasiado grande. ¿Nos puedes dar una señal para comprobarlo? Y no es que Zacarías no quiera creer esto, él sí quiere. Simplemente él siente que es demasiado bueno para ser verdad, y probablemente se ha protegido de la decepción al no establecer sus expectativas demasiado altas. Nos privamos de muchos milagros por la misma actitud. 2. Zacarías vio las circunstancias primero, y luego lo que Dios puede hacer. Nos sentimos tentados a pensar que esto es lógico, pero si Dios es real, no hay nada lógico en poner las circunstancias ante Dios. B. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Gabriel le recuerda a Zacarías de quién es él y de dónde ha venido. Hay un gran contraste entre yo soy viejo y yo soy Gabriel. ¿Qué tenía más peso? Gabriel también predica el Evangelio a Zacarías, darte estas buenas nuevas. Y era buena noticia para Zacarías, que no solo tendría un hijo, pero que el hijo tendría un papel importante en el plan de redención de Dios. Esta es la buena noticia que Gabriel trajo a Zacarías. 2. Esto nos da una mejor idea de lo que realmente significa predicar el Evangelio. Es traer las buenas nuevas a personas que lo necesitan. C. Mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si no existe Zacarías, no hay Juan el Bautista. Si no hay un Juan el Bautista, no hay heraldo que anuncia la venida del Mesías. Si no hay un heraldo que anuncia la venida del Mesías, las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías son incumplidas. Si alguna de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Mesías es incumplida, entonces Jesús no cumplió con todas las cosas. Si Jesús no cumplió todas las cosas, entonces Él no completó el plan de redención de Dios para ti y para mí y tendríamos que perecer en nuestros pecados. Fueron buenas noticias. D. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Zacarías pagó un precio por su incredulidad. Su incredulidad no hizo que Dios quitara su promesa, simplemente impidió que Zacarías la disfrutara. Y, cuando no creemos la promesa de Dios para nuestras vidas, no necesariamente destruimos la promesa, pero destruimos nuestra capacidad para disfrutar de la promesa. Lo que hizo de esto un castigo tan severo fue que Zacarías tenía una gran noticia que contar. 2. Extrañamente, muchos cristianos no consideran esto como castigo. A ellos no les importa guardar silencio sobre las buenas nuevas de Jesús. 5. 21-23. Zacarías aparece a la multitud. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías,
y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase. La costumbre era que el sacerdote venga del templo tan pronto como terminara de orar, para asegurar a la gente que no había sido herido de muerte por Dios. El retraso de Zacarías comenzó a poner nerviosa a la multitud. Y, después de que el sacerdote de incienso terminó, salió del lugar santo a través de las grandes puertas del templo y se reunió con los otros 2 sacerdotes justo afuera de las puertas. Entonces el sacerdote del incienso levantó las manos y bendijo al pueblo con la bendición de Números 6, 24-26. Los cientos de fieles reunidos sabían qué hacer, respondieron diciendo: Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. 2. Después de todo esto, los levitas consiguieron a los cantantes de la adoración y los músicos comenzaron. Comenzaban con una ráfaga de trompetas plateadas, y luego un sacerdote golpeaba los címbalos, y el coro de los levitas cantaba el Salmos del día. El coro estaba compuesto por no menos de 12 voces de jóvenes y viejos para una gama completa de sonido y grandes armonías. Pero cuando salió, no les podía hablar. Cuando Zacarías salió, se suponía que debía pararse en los escalones del templo, con vistas a la multitud, y pronunciar la bendición sacerdotal en el pueblo, Números 6, 24-26, y los demás sacerdotes repetían después de él. Pero Zacarías no podía hablar. Y, haciendo lo mejor que podía a través de los movimientos con sus manos, él contó la historia de lo que le había pasado en el templo. Es difícil saber si todo el mundo le creía. 6, 24-25, la concepción y el gozo de Elizabeth. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Concibió su mujer Elizabeth. Zacarías tuvo relaciones normales con su esposa, y se asoció con Dios para cumplir la promesa. Él no contaba con que este niño viniera de una concepción milagrosa. Se recluyó en casa por 5 meses. Elizabeth no se recluyó para esconder su embarazo. Ella se había ido por los primeros 5 meses, el tiempo en que sería menos notada como embarazada. Se fue a pasar tiempo con el Señor y para meditar sobre el destino del niño dentro de ella. C. El anuncio del nacimiento de Jesús. 1, 26-27, Gabriel es enviado a María en Nazaret. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al 6º mes el ángel Gabriel, la obra de Gabriel no había terminado con el anuncio a Zacarías en el templo. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, él vino a una aldea en Galilea. A una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Cronológicamente, esta es la primera mención de Nazaret en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Nazaret es quizás notable por su naturaleza poco notable. No fue mencionada en el Antiguo Testamento, en los libros apócrifos, ni en los escritos de Josefo. A pesar que Nazaret se encuentra en la región general de Galilea, está a 24.15 kilómetros de distancia del mar de Galilea. Está a 9.65 kilómetros de la calle más cercana. Nazaret no tenía buen suministro de agua, solo un pozo bastante débil en el centro del pueblo. 2. Jesús sería siempre identificado con este lugar, siendo repetidamente llamado Jesús de Nazaret. Marcos 1:24. Juan 18:7, Juan 19:19, Hechos 2:22. Sus seguidores también fueron llamados nazarenos, Hechos 24:5. C. A una virgen desposada, María fue desposada con José.
Había 3 etapas de una boda judía en aquel día. Compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres. Compromiso matrimonial / diagonal desposar, la ceremonia donde se hacían promesas mutuas. Matrimonio, aproximadamente un año después, cuando el novio llegaba por su novia en un momento inesperado. Y cuando una pareja era desposada, estaban bajo las obligaciones de fidelidad, y el divorcio era requerido para romper el compromiso. Esto no era una promesa informal. D. El nombre de la Virgen era María. Se dice claramente que María era una virgen. No hay ninguna ambigüedad acerca de esta idea. María nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y la concepción de Juan el Bautista, el precursor, fue milagrosa. Debemos esperar una concepción aún más notable del Mesías. 2. El nombre, María, es la forma griega del nombre hebreo Miriam, la hermana de Moisés. Significa, exaltada, una descripción apropiada para la futura madre del Mesías. Pet. 2, 28-29, Gabriel saluda a María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. El ángel en donde ella estaba, dijo, Gabriel le dijo 3 cosas a María. Cada una de ellas eran cierto de María, quien tuvo un privilegio único entre cualquier persona para vivir. Ella fue muy favorecida. El Señor está con ella. Ella fue bendecida. Sin embargo, todas estas cosas son verdaderas del creyente en Jesús. Estamos altamente favorecidos como lo fue María, Efesios 1:6, el Señor está con nosotros. Mateo 28:20, y somos bendecidos, Efesios 1:3. 2. La oración católica que comienza con Dios te salve María, llena eres de gracia, es precisa. María fue llena de gracia, y así es el creyente. Pero la gracia de María fue una gracia recibida, no una gracia para dar a los demás. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. El hecho de que María se turbó por sus palabras muestra su humildad. María se sorprendió al oír palabras tan extravagantes que decía de ella. 3, 30-33, Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías, nacido de María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo. El enfoque no estaba en María, sino en un hijo, que se llamará Jesús, nombre común. Este hijo fue identificado inequívocamente como el Mesías predicho por el Antiguo Testamento. Y este será grande, nadie ha influido más en la historia que Jesucristo. ¿No está probado que Él es grande? Los conquistadores son grandes, y Él es el mejor de ellos. Los repartidores son grandes, y Él es el mejor de ellos. Los libertadores son grandes, y Él es el mejor de ellos. Los salvadores son grandes, y Él es el mejor de ellos. Spurgeon. Jesús es grande en la perfección de su naturaleza. Jesús es grande en la grandeza de sus cargos. Jesús es grande en el esplendor de sus logros. Jesús es grande en el número de los que Él rescata. Jesús es grande en la estimación de su pueblo. 2. Será llamado Hijo del Altísimo. Jesús sería el Hijo de María, pero no solo su Hijo, sino que también sería, y será conocido como el Hijo de Dios. 3. El trono de David su padre. Él será el Mesías profetizado a David,
2 Samuel 7, 12-16, quien tiene la autoridad legítima para gobernar sobre Israel, y su reino no tendrá fin. B. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo. María sabía exactamente de qué hablaba Gabriel porque conocía la palabra de Dios. Cuando Gabriel dijo esto, María sabía que él citó de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 4. 34-37, la pregunta de María y la respuesta de Gabriel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta de María era lógica. Ella le hizo la misma pregunta que Zacarías, Lucas 1:18, pero la pregunta de él fue hecha en incredulidad escéptica, y la pregunta de ella fue hecha en fe llena de maravilla. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Gabriel respondió que el poder del Altísimo, en la persona del Espíritu Santo, haría cubrir con su sombra a María. Y las palabras cubrir con su sombra significan cubrir con una nube, como en la nube de la gloria Shekin. Éxodo 16:10, 19:9, 24:16, 34, 5, 40 horas y 34 minutos, o la nube de la transfiguración, Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:34. 2. Esta nube era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios, lo que significa que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés y otros en el Antiguo Testamento ahora iba a hacer una obra única en la vida de María. 3. Esta expresión delicada descarta las ideas crudas de un acoplamiento del Espíritu Santo con María. Morris. 4. Técnicamente hablando, sin embargo, el ángel predijo una concepción virginal, en lugar de un nacimiento virginal. Hasta donde sabemos, el verdadero nacimiento de Jesús fue normal, no tanto su concepción. Pet. C. El santo ser que nacerá, debido a que esta será la forma de su concepción, él sería el santo, diferente de todos los demás, será llamado Hijo de Dios. Y esto no tiene el mismo impacto en nosotros hoy en día debido a nuestra falta de familiaridad con la idea de ser un hijo de Dios. Pero María, y todos los otros judíos de su cultura, sabían lo que esto significaba. Este niño sería igual a Dios. Juan 5:18. 2. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios. Él será llamado Hijo de Dios, reconociendo su naturaleza desde toda la eternidad. D. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, con una promesa increíble. Gabriel también trajo la evidencia, explicando que Elizabeth estaba embarazada. Si Dios podía hacer eso, él podía hacer lo que le prometió a María. Y, aunque los creyentes están satisfechos con la palabra revelada de Dios, sin embargo, no desatienden ninguna de sus obras, lo que les ayuda a fortalecer su fe. Calvino. Porque nada hay imposible para Dios, el punto es claro. Más literalmente, uno podría traducir esto porque ninguna palabra de Dios será impotente. Dios absolutamente realizará lo que ha dicho. Y las palabras, porque nada, literalmente, no hay palabra, hay imposible para Dios. ¿Recuerdan la promesa divina dirigida a Sara de un hijo? Génesis 18:14, Septuaginta, y, al hacerlo, proporcionan otro ejemplo confirmador de la habilidad de Dios para cumplir su promesa a María. Pet. 5:38, la respuesta de fe de María. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor,
María respondió primero de acuerdo con lo que le dijo Gabriel sobre ella. Ella era la sierva del Señor, y no era su posición debatir con su maestro, sino aceptar lo que él decía. Y era inevitable que las nubes se reunieran en torno a su personaje, lo que dejaría perplejo al buen hombre con quien estaba comprometida. Pero tan pronto como se dio cuenta de que Dios había ordenado este lote para ella, ella humildemente aceptó, con estas palabras modelo de fe paciente. Mater, hágase conmigo conforme a tu palabra. María entonces respondió con afirmación de fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra, es la respuesta correcta de cada creyente a toda promesa de Dios. Y todo esto tomó más confianza en el Señor de lo que podríamos pensar. María aceptó recibir un embarazo que parecería sospechoso, y esto en una cultura que tenía una posible pena de muerte por adulterio. María se identificó con los pecadores, para que el propósito de Dios fuera cumplido. 2. Espiritualmente hablando, hay similitudes entre la obra de Dios en María y su obra en cada creyente. Jesús vive espiritualmente en el creyente, como lo hizo en María físicamente. Jesús vive espiritualmente en nosotros por medio de su palabra, como lo hizo en María físicamente. Jesús se hace visible al mundo a través de nosotros, como lo fue a través de María físicamente. 3. En verdad nuestro Señor habló cuando dijo a sus discípulos, estos son mi madre y hermana y hermano. Tenemos tan cerca una relación con Cristo como lo hizo la Madre Virgen, y en cierto sentido tomamos la misma posición espiritual que ella tomó corporalmente en referencia a él. Spurgeon. C. Y el ángel se fue de su presencia. No sabemos el momento exacto en el que Jesús fue concebido en el vientre de María. Pudo haber sido cuando Gabriel le habló a ella, o poco después. Cuando haya sido, la nube de la gloria de Dios cubrió a María, Lucas 1:35, y Jesús fue concebido milagrosamente en el vientre de María. El nacimiento de Jesús de esta concepción es lo que llamamos el nacimiento virginal. Y, cuando nos acercamos al evento que llamamos nacimiento virginal, tenemos que estar de acuerdo con el análisis de Pablo. Grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Pero el mensaje de las Escrituras es claro con respecto al nacimiento virginal. No puede haber ninguna duda sobre el nacimiento virginal, solo preguntas sobre la autoridad de las Escrituras. 2. El nacimiento virginal es único. Muchas mitologías tienen leyendas acerca de un dios que tuvo relaciones sexuales con una mujer y produjo descendencia, pero la idea de un nacimiento virginal es única al cristianismo. De la canción de María. 1, 39-41, la visita de María a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. María escuchó de Gabriel que su prima Elizabeth estaba embarazada, Lucas 1:36. Así que fue la distancia considerable, entre 80 y 100 millas, de la región de Galilea, a la montaña de Judea para una visita. Y María probablemente entendió que no mucha gente podía entender su experiencia con Gabriel y su concepción milagrosa. Si alguien pudiera entender, podría ser Elizabeth. B. La criatura saltó en su vientre. Cuando Elizabeth vio a María, su hijo por nacer, Juan el Bautista, saltó, porque estaba lleno de gozo. Aunque Juan no había nacido todavía, tenía una conciencia espiritual y podía responder al Espíritu de Dios. Y tal consuelo hay en la presencia de Cristo, aunque en el útero, que hizo que Juan brotara. ¿Qué pues será en el cielo? 2, 42-45, la bendición de Elizabeth a María. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Juan el Bautista aún no había nacido, y Zacarías aún seguía mudo. Sin embargo, Elizabeth creyó la palabra del Señor dada a su esposo Zacarías cuando él estaba en el templo. En el templo, Gabriel le dijo que su hijo prometido sería para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Y Elizabeth creyó eso, y también creyó que el bebé en el vientre de María era el Señor para quien el hijo de Elizabeth prepararía el camino, la madre de mi Señor. Esta fe estaba en Elizabeth porque ella fue llena del Espíritu Santo. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Elizabeth reconoció que la fe de María formaba una gran parte en la recepción de la promesa. Las promesas de Dios no nos deben hacer pasivos, sino nos deben impulsar a apoderarnos de ellas por fe. Elizabeth quiso animar la fe de María, por eso ella declaró, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. 3, 46-56, la canción de alabanza de María al Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Engrandece mi alma al Señor. Esta canción, a menudo llamada la Magnífica, por la traducción latina de las primeras palabras, se asemeja a la canción de Ana en 1 Samuel 2, 1, 10, pero también tiene por lo menos 12 otras alusiones al Antiguo Testamento. Esto significa que María era una mujer que estudiaba y conocía la palabra de Dios. Las escrituras estaban en su corazón y aparecieron a través de su canción. En todo el marco de esta canción sagrada, parece que la bendita Virgen estaba bien versada en las Escrituras, que ella utiliza aquí en diversos pasajes. Por su mucha lectura había hecho en su seno Bibliotecam Christi, Biblioteca de Cristo, como dice el Padre, y puede parecer que se ejercitó en la buena palabra de Dios desde su infancia. 2. María era un gran talento, con muchos privilegios. Ella hizo exactamente lo que las personas grandemente bendecidas deben hacer. María magnificó al Señor. Esto remedia el orgullo y la autofelicitación y es algo que todo creyente bendito debe hacer. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto significa que María necesitaba un Salvador, y sabía que necesitaba un Salvador. María respondió al dogma católico romano de la Inmaculada Concepción, la cual declara que desde el momento de su concepción, María fue por la gracia de Dios, libre de toda mancha de pecado original. Solo los pecadores necesitan un Salvador. Liefeld. 2. María era miembro de la raza pecadora, pero el honor que se le confirió era de lo más elevado, y nuestros pensamientos sobre ella, nuestro lenguaje respecto a ella, por lo menos no debería carecer de la dignidad y el respeto manifestado en la palabra de Gabriel. Suya era la corona y la gloria de toda maternidad, y debemos pensar y hablar de ella siempre con reverencia. Morgan. C. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Esta canción celebra principalmente la bondad, fidelidad y el poder de Dios. El canto de María muestra la futilidad de confiar en uno mismo, de confiar en el poder político, o de confiar en las riquezas. La confianza de María estaba en Dios, y fue recompensada.
Trap acerca de la frase ha hecho grandes cosas, no hay cosas pequeñas que pueden caer de tan gran mano. Él da como él mismo. 2. María se regocijó y se glorificó en Dios, aunque el niño aún no había nacido. Hermanos, hay algunos de ustedes que ni siquiera pueden cantar sobre una misericordia cuando nace, pero aquí hay una mujer que canta sobre una misericordia no nacida. Spurgeon. 3. A María se le concedió la bendición de ser madre del Hijo de Dios. Sin embargo, esa misma bendición iba a ser una espada que atravesaría su corazón. Eso significaba que algún día iba a ver a su hijo colgado en una cruz. Barclay. El nacimiento de Juan el Bautista. 1. 57 a 66. El nacimiento y el nombramiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Dio a luz un hijo, la promesa se cumplió tal como Dios dijo que sería. Dios siempre cumple sus promesas. Se regocijaron con ella. Así se cumplió la promesa de Gabriel registrado en Lucas 1:14. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Y William Barclay relata la costumbre de la época. Cuando el momento del nacimiento se acercaba, amigos y músicos locales se reunían cerca de la casa. Cuando se anunciaba el nacimiento y que era un niño, los músicos empezaban a cantar y había felicitación y regocijo. Si se trataba de una niña, los músicos se iban en silencio y lamentándose. Le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth sabían que el nombre del niño tenía que ser Juan, de acuerdo al mandato del ángel. Lucas 1:13. Le preguntaron por señas a su padre. Trataron a Zacarías como si fuera sordo, no mudo. Esto debe haber sido constantemente fastidioso para Zacarías. Juan es su nombre. Ahora, Zacarías respondió con fe total. No dijo, creo que su nombre debería ser Juan. Para Zacarías, este fue reconocimiento de un hecho, no una sugerencia. Y, a pesar de que había fallado antes, Dios le dio a Zacarías una segunda oportunidad en la fe. Él nos da lo mismo a nosotros hoy. 2. Este fue un retorno desde el punto de incredulidad y el ejercicio de la voluntad en la manera señalada. Morgan. Al momento fue abierta su boca, así como dijo Gabriel, Zacarías pudo hablar de nuevo. Habló bendiciendo a Dios. Era apropiado que las primeras palabras de Zacarías eran alabanzas a Dios. Su castigo por la desobediencia no lo había amargado. En lugar, le dio ganas de confiar en Dios aún más, en cada oportunidad. 2. 67 a 80, la profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre.
¿qué nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó. La voz profética del Señor había estado en silencio durante 400 años. Ahora, Dios habló a través de Gabriel, Lucas 1:13, 1:28, a través de Elizabeth, Lucas 1:41-42, por medio de María, Lucas 1:46-55, y ahora a través de Zacarías. Cuando Dios habló de nuevo, todo estaba conectado con el tema de Jesús y su obra. Zacarías podía realmente decir, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Era como si Dios estuviera presente en Israel, ha visitado, de una manera que no experimentada durante mucho tiempo. 2. La canción de Zacarías ha sido llamado el Benedictus, desde sus primeras palabras en la traducción latina. Ve, y nos levantó un poderoso Salvador. En la casa de David su siervo, sabemos que esta fue una verdadera profecía inspirada por el Espíritu, porque el primer enfoque de su profecía es el de Jesús que no había nacido, no el nuevo hijo de Zacarías, Juan. Jesús es el cuerno de salvación para nosotros, Lucas 1:69. Jesús es el único que nos salva de nuestros enemigos, Lucas 1:71. Jesús es el único que hace misericordia con nuestros padres, Lucas 1:72. Jesús es el único que recuerda el pacto, Lucas 1:72. Jesús nos hace capaces de servirle sin temor, Lucas 1:74. Y era una canción de salvación, y tiene una verdad más profunda de lo que probablemente el cantante comprendió entonces. Morgan. 2. Zacarías ni siquiera conocía a Jesús todavía, pero lo alabó, lo amaba, y era un apasionado de Jesús. Sabemos mucho más sobre Jesús que Zacarías, así que, ¿qué puede justificar la frialdad de nuestros corazones? 3. Trap sobre la frase, por boca de sus santos profetas. Había tantos profetas, pero todos tenían una sola boca, tan dulce es su armonía. C. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Después del enfoque inicial en Jesús, el Espíritu Santo llevó a Zacarías a hablar de su hijo recién nacido y su lugar en el gran plan de Dios. Juan era un verdadero profeta, el profeta del Altísimo, Lucas 1:76. Juan tuvo la convocatoria única para ir delante de la presencia del Señor a preparar sus caminos, Lucas 1:76. Juan enseñaría y daría conocimiento de salvación a la gente de Dios, Lucas 1:77. Juan mostraría a la gente la remisión de sus pecados, Lucas 1:77. Juan daría a luz a los que habitan en tinieblas, Lucas 1:79. Juan guiaría al pueblo de Dios en el camino de la paz, Lucas 1:79. D. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu. La promesa de Dios se convirtió en realidad en la vida de Juan. Juan estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación, porque es allí donde Dios entrena a muchos de sus profetas.